que, pues, que los demás los envidien en gran manera, provocan que los demás los envidien. Por eso la Torá nos decía algo muy importante, decía en una clase anterior, en el libro de Vayikra, capítulo 19, verso 14, no pondrás obstáculo delante del ciego. Entonces, así, esta cualidad es una cualidad que debe uno de cuidar, porque si la persona quiere llamar la atención de los demás, ¿verdad? Tal vez procure usar ropa bastante cara, bastante fina, o ropa bastante llamativa. Y bueno, también puede hacer que su esposa, que sus hijos sean bastante llamativos. Y lo mismo se aplica también no solo con las prendas, sino también se aplica con la comida y también se aplica con los honores. Queremos ser escuchados. Hay personas que, por ejemplo, llegan a una reunión y quieren opinar. Los demás dicen, no, pero ¿por qué quiere opinar? No tiene así una opinión que digas tú que sea importante, que sea relevante. A veces las personas repiten lo que otra persona dijo, pero lo hacen porque quieren que llamar la atención, que los demás los vean, que ser de alguna manera escuchados. Y eso pasa porque la persona trata de que la vean, ¿no? Entonces sabemos nosotros que está prohibido para nosotros hacer que los demás nos envidien, hacer que los demás sientan envidia por nosotros, porque nosotros debemos de comprender que Hashem llega a veces a bendecir a personas con mucho más riqueza. Algunos los bendice, por ejemplo, con una salud muy buena. A veces Hashem los bendice con muchos bienes. ¿Y qué pasa con una persona que ha tenido la cualidad de ser simpática, de ser una persona atractiva o de ser una persona de riqueza? Pues bueno, decíamos, para que la persona pueda lograr que no le envidien los demás, que convide, que comparta a los demás lo que Hashem le ha dado, con lo que Hashem le ha favorecido. Tanto, tanto esto se puede manifestar en personas ricas como en personas pobres también. O sea, si una persona se comporta con amabilidad, entonces se comporta con receptividad, se comporta con mucha, eh, ¿cómo se dice? Empatía, es empática. Entonces esa persona va a mostrar mucho amor hacia los demás. Nosotros ya explicamos en nuestras clases, ¿no?, que para lograr que los demás nos quieran, no debemos de sentir ni envidia ni codicia de las posesiones de los demás. Por ejemplo, si alguien tiene algo bueno económicamente y nosotros queremos que esa persona nos quiera, es tratarla bien sin buscar envidiar lo que tiene. Pero ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona? Decíamos nosotros. Estoy haciendo un pequeño resumen para indagar un poquito en el tema de hoy. Eh, la persona debe de tomar las buenas cualidades que tiene para que así, si los demás le quieren envidiar, pues que le envidien ese buen ejemplo. Por ejemplo, si la persona reza, que los demás vean que reza y entonces lo único que vean de él es que reza o de ella, ¿no? Y así la persona que sea envidiada por rezar. Tal vez con eso la persona pueda llegar a influenciar a los demás. Por eso decimos que cuando la persona tiene mucha envidia o genera envidia hacia los demás o envidia a los demás o hace que los demás le envidien, estábamos hablando en la anterior clase de lo que nos dice la Torá
que los huesos de esa persona se pudren. Entonces, el cuerpo de la persona entra en un estado de descomposición a tal grado que cuando la persona fallece se llena de gusanos. ¿Ok? Entonces, todo su cuerpo, toda su parte física se va a destruir, se va a descomponer. ¿De acuerdo? Entonces, no es bueno, ¿verdad? Que la persona envidie. ¿Vale? Entonces, hay que apartarse la envidia, hay que no sentir qué es lo que el otro tiene, ¿sí? Entonces, si yo veo, por ejemplo, que alguien necesita mi ayuda, debo de ayudarle, ¿vale? Porque no es correcto que busque que los demás no tengan algo. Entonces, el envidioso siempre llega a la conclusión de que debería de tener los demás menos que esa persona. Entonces, cuando la persona piensa que ella debe tener más que los demás, para que de alguna manera se sienta bien, para que de alguna forma sienta que está en una mejor posición. Y eso es lo triste de la persona que es envidiosa. Entonces, como ya hemos dicho, el tema de hoy nos va a situar a una historia bastante interesante que nos explican los jajamim. Y esa es una historia que hoy deseo que se quede en nuestros corazones y que pongamos bastante atención. Y hace mucho tiempo, nos explican los sabios, existía un hombre que era muy codicioso. O sea, era bastante codicioso. No le gustaba compartir. Era una persona que no quería compartir con nadie nada de lo que tenía. Mientras que por el otro lado, había otra persona que era envidiosa, deseaba lo que tenían los demás. Entonces, vamos a hablar de estas dos personas. Uno codicioso, que quería todo para él, pero de alguna manera no quería compartir con nadie. Y el otro envidioso, ¿no? Que quería todo lo que tenían los demás. Estos dos, con el tiempo, se volvieron amigos. Cuenta la historia que juntos iban caminando por el camino, el codicioso y el envidioso. Y cuenta la historia que en el camino se los encontró un rey. El rey los vio, que eran amigos, que venían platicando, muy contentos. Entonces el rey les dijo, ok, muy bien, me encanta ver su amistad y su alegría, así que por lo tanto, yo quiero invitarles a ustedes, eh, ya que me llenaron de alegría verlos, a obsequiarles algo. Así que quiero que ustedes sepan que yo les voy a obsequiar, les voy a dar un regalo. Pero esta es la siguiente condición, dijo el rey, que ustedes, cualquiera de ustedes, él no sabía que uno era codicioso y el otro envidioso, ¿va? Pero dijo, a ver, tú, eh, lo que tú pidas se te va a ser concedido, pero algo debes de saber, dijo el rey. Y tú también, cualquiera de ustedes, no importa quién pida, en su amor y su cariño, ya que los veo que son buenos amigos, yo les voy a dar al primero que hable, le voy a dar algo, y el segundo de ustedes recibirá el doble de lo que yo le dé al primero. Así que uno pide y después pide el otro. ¿Qué les parece, no? Entonces, los dos se voltearon a ver, uno extremadamente codicioso y el otro extremadamente envidioso. Entonces, cuenta la historia que el envidioso dijo, no, ¿cómo crees? No, yo no quiero hacer la petición primero, ¿no? Porque si yo pido primero, ¿no? Entonces, al otro le van a dar el doble. Mejor que él pida y así me van a dar a mí el doble. El envidioso dijo, no, mejor que pida primero el codicioso, mi amigo el codicioso. Entonces así pasó.
El envidioso no quiso ser el primero, no quiso hacer la petición, no, pues él va a recibir el doble. Mientras que por el otro lado, el codicioso pensó y dijo, no, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, yo le voy a dar el doble a él que tenga más, si yo quiero todo, ¿no? Entonces, yo tengo la ambición de conseguir el doble, entonces no voy a permitir que él me gane. Por lo tanto, no, yo no voy a ser el primero que primero pida él, ¿no? Entonces los dos empezaron a discutir, pide tú. El otro le dijo al otro, no, pide tú deberías de pedir primero. No, ¿cómo crees? Pide tú. Primero amablemente se hablaban, no, tú haz el primer pedido, mientras el rey los observaba atentos. Y entonces el otro, no, Pero después de un tiempo de estar insistiendo uno al otro, empezaron a enojarse. Se empezaron a molestar por eso, o sea, alguien tiene que pedir. El rey comenzó con el tiempo a desesperarse. Al final, el codicioso presionó tanto al envidioso para que hiciera la petición él primero. Y entonces el envidioso dijo, bueno, ya que tú no quieres pedir, entonces yo voy a pedir algo, rey, dijo el envidioso. El rey dijo, claro, te escucho. ¿Cuál es tu petición? Dijo el envidioso. Rey, por favor, le quiero pedir que me saque un ojo. Así dijo el envidioso. Y entonces pidió que le sacaran el ojo y dijo el rey, muy bien. Entonces el doble le toca al otro. Por lo tanto, el rey tomó al otro compañero y le sacaron los dos ojos al que era codicioso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la envidia? ¿Dan cuenta? El problema de la envidia es si el codicioso dice, yo lo quiero tener todo, de codicia, pero el envidioso dice, yo prefiero ganar aunque pierda. O sea, prefiero yo ser el que salga sobresaliendo aunque yo pierda, pero si puedo hacer que tú pierdas el doble, entonces perderás. Y así es la historia del compañero envidioso. Cuando una persona te envidia, lo que va a buscar no precisamente es quedarse con lo que tú tienes, cosa que sí hace el codicioso. El envidioso no. A veces el envidioso no busca tener lo que tú tienes, sino que busca que tú no lo tengas. Y ese es el problema de la envidia. Ahora vamos a analizar cómo funciona dentro del ámbito espiritual. ¿Cuál es la forma en la que trabajan los cielos para el servicio a Hashem y cómo es que funcionan nuestras peticiones delante de Hashem? Esta historia, nos platican los Jajamim, tiene un objetivo muy importante. Y el objetivo es cómo es que nosotros vemos la vida. Si nosotros vemos la vida como yo no lo tengo, pero tampoco quiero que tú lo tengas, ¿no? Con esa envidia, vamos a hacer un enorme daño al mundo. Ahora, ¿cómo pasa o cómo sucede? Cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros pedimos algo a Shenjit Baraj, ¿verdad? Se forma de nuestra petición, de nuestro rezo, un ángel. Este ángel sube a los cielos, al reino celestial, y presenta el informe, ¿no? El mensaje nuestro. Lleva el mensaje de nosotros delante de Hashem y se pone ante la mesa para que se revise qué es lo que esta persona está hablando, ¿no? Si le da gracias a Hashem, si le pide algo y así, ¿ok? Entonces, por eso decíamos que nosotros generamos dos tipos de ángeles. Ángeles que son acusadores, o sea, ángeles negativos que nos acusan de lo que nosotros hacemos mal, y ángeles defensores, benefactores que llegan delante de Hashem y pues de alguna manera nos defienden de las acciones que tomamos en esta vida. Entonces, ¿cuál es el problema del envidioso? Cuando una persona envidia, entonces surge un ángel que es de juicio, pero no para enjuiciarnos a nosotros, sino para enjuiciar a los demás.
Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que una persona envidia a otra, ¿no? Y entonces de su boca o de sus palabras empieza a decir, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué si yo soy una persona que estudia Torah, si yo soy una persona que reza diario, si yo soy una persona que hace buenas cosas o trata de servir a Dios? ¿Por qué fulana de tal persona tiene, por ejemplo, una casa o tiene un carro y yo no? ¿No? O tiene tal beneficio que tal vez es de forma inmerecida y yo no lo tengo. Esa persona está envidiando en ese momento, ¿no? ¿Por qué si lo tiene y yo no lo tengo? ¿Ok? Entonces, ahí va. Esto también aplica para la gente que envidia a los malvados. Por ejemplo, cuando la gente dice, ¿por qué ese malvado? ¿Por qué esa persona perversa? Hashem le da más, o sea, le va bien económicamente, y a uno pues que trata de hacer las cosas, no le va tan bien. Entonces, eso es lo que sucede. También la persona puede llegar a envidiar al malvado o al justo, no sabemos, pero hablando de este caso, lo que trata de decir es de levantar una queja. Entonces, la envidia, lo primero que genera son quejas. Se empieza a quejar la persona porque considera que lo que tiene la otra persona no lo merece. Entonces nace un ángel acusador. Ese ángel acusador, que nace de las palabras de lo que está diciendo esta persona, ¿sí? Va a subir a acusar, pero va a ser un ángel de justicia, o sea, que va a tratar de acusar, pero a la otra persona, ¿no? Entonces llega al reino celestial, se presenta con los demás ángeles, ¿no? Y dice, bueno, traigo un mensaje. Fulanito de tal dice que cómo es posible que esa persona que estudia Torah, ¿verdad? No tenga este carro, mientras que aquel que no estudia Torah sí lo tiene, ¿no? Entonces en el cielo dicen, bueno, vamos a revisar los libros, sacan los libros de la vida de la persona a la que se está envidiando, ¿no? A la que tiene el carro o la casa, ¿no? Revisan y dicen, a ver, vamos a revisar cuántos méritos buenos hizo esta persona, cuánto bueno ha hecho. Ah, muy bien, tienes razón, Ángel, le dicen. ¿Qué crees? No tiene los méritos suficientes para tener ese carro o para tener esa casa. ¿Ok? Por lo tanto, dicen los ángeles, entonces esta persona está recibiendo un bien inmerecido y como lo está recibiendo de manera inmerecida, hay que quitárselo. Entonces, ¿qué hacen? Le quitan, ¿no? Lo empobrecen a la persona para que no tenga o la casa o el carro, lo que le haya envidiado la primera persona, ¿ok? A la segunda se lo quitan. Una vez que eso pasa, y dices, bueno, ya se hizo justicia, ¿no? Pero no solo eso, sino aparte de que se le quita esto a la persona, después de eso dicen, bueno, ahora vamos a revisar el libro de la persona que hizo la acusación. Le dicen al ángel, a ver, ya, ya vimos que el otro no lo merecía, se lo quitamos, pero ahora vamos contigo. ¿Qué es lo que esta persona que está levantando el juicio está recibiendo también de manera inmerecida? Ok. Pero bueno fuera, dijéramos, que todo se aplicara solamente en el mundo material, ¿verdad? Lo físico. Hay cosas también que nosotros no nos damos cuenta que llegan a ser muy letales y destructivas. Por ejemplo, envidiar que una persona tenga paz en su hogar. Ah, porque él sí tiene paz en su hogar, le va bien con su pareja y a mí no. ¿Se dan cuenta? Envidiar que la otra persona tenga hijos, que estudian o que son buenos, mientras que la persona tiene hijos o no tiene hijos o tiene hijos malvados. ¿Se entiende? Entonces empieza a envidiar, ah, ¿por qué el otro sí tiene y yo no lo tengo? ¿Se comprende? Todo este tipo de cosas son cosas que nosotros generamos y que van a venir tras de nosotros también. No solamente al envidioso le afecta lo de la otra persona, ¿verdad? O afecta a la otra persona, sino que también se afecta directamente a ella misma. Por lo tanto, que la envidia es muy peligrosa. ¿Ok? Entonces,
¿Para qué diríamos nosotros queremos esto? O sea, prácticamente, si lo analizamos, si tú sabes qué es lo que viene en el día, entonces la pregunta sería, de qué nos va a servir la envidia? ¿O para qué nos sirve la envidia? Miren, la verdad es que en realidad, si tú lo pones sobre la balanza, ¿cuántos males acarrea la envidia? ¿Cuántos males acarrea la envidia? Por ejemplo, en la Torah, en el Midrash nos relata que realmente lo que llevó a la serpiente a engañar a Javá, el Midrash Javá, Bereshit, dice que la serpiente sintió envidia de Adán. ¿Por qué? Porque la serpiente pues vio por sus ojos, vio cómo Adán y Javá tuvieron intimidad. Entonces la serpiente tuvo envidia, ella deseó a Javá y eso fue lo que le llevó a decir tengo que separarlos, ¿no? Porque la deseó. Y entonces esa envidia que tuvo la serpiente dio origen a la muerte en este mundo. Por eso vemos que el castigo que Hashem le da a la serpiente en el libro de Bereshit capítulo 3 verso 14 le dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás. O sea que prácticamente la serpiente, cuando se refiere a que polvo comerás, dicen los jajamín, la Torah está haciendo referencia a que, a diferencia de todos los seres que generan un cántico, una shirah, para bendecir a Dios por ser el creador del mundo, la serpiente puede comer del mundo sin decir veraja. ¿Y qué hay tan malo en eso? Un verdadero castigo, porque el hecho de que tú no puedas agradecer a quien te dio ese alimento, pues eso te mantiene, por así decirlo, fuera de las bendiciones que puede recibir la persona. Entonces esa envidia llevó a la muerte completa de la humanidad. Pero no solamente está el caso de la serpiente, tenemos muchos casos en la Torá. Por ejemplo, tenemos el caso de Caín, que es lo que pasa por la envidia de envidiar a su hermano, de que tenía un sacrificio y él no. Tenemos el caso de Korah, que deseaba el lugar o el puesto de Aarón, a Cohen. Tenemos el caso de Bilam, tenemos el caso de Doeg, tenemos el caso de Agitofel, también el caso de Gehazi, también el caso de Adonía, el caso de Absalom, ¿no? que quiso hasta matar a su padre, o el caso de Uziyahu. Todos y cada uno de estos ejemplos, entre muchos otros más, lo único que deseaban, o lo que desearon que no era de ellos, ¿ok? Que todo lo que querían que no era de ellos, y no nada más, se quedaron sin conseguir lo que deseaban. O sea, ellos lo desearon, pero se quedaron sin conseguir eso, sino que no nada más se quedaron sin lo que ellos deseaban, sino que también Hashem les hizo que perdieran lo que poseían, todo lo que ellos tenían. Y es por eso que esto nos debe de enseñar a la persona a separarnos de la envidia y también a separarnos de la codicia. Y entonces que la persona piense que lo que tiene, que lo que posee, realmente no le pertenece. Pues al día siguiente, eso que no tiene, que no le pertenece, tal vez podría llegar a ser de esa persona. Tal vez al día siguiente no sabemos, ese día no lo tiene. Tal vez ese día dice, yo no tengo la sabiduría que tiene fulanito, pero al día siguiente la puede tener. Y entonces, ¿de qué le sirve algo que no es suyo? Por eso es que la Torá nos lleva a reflexionar en el libro de Proverbios, en el capítulo 27, verso 1. Porque tú no sabes lo que puede deparar el día. O sea, ¿quién de nosotros sabe realmente
Si lo que ahorita no tenemos, tal vez un carro, tal vez una casa, tal vez familia, ¿no? ¿Cómo nosotros sabemos que mañana no lo podemos llegar a tener? Tal vez sí lo podamos llegar a tener. Pero entonces, ¿cómo puedo yo romper o cómo puedo yo ayudar a que la envidia desaparezca de mí? ¿Verdad? Entonces, la verdad o la realidad es que tenemos que aprender algo bastante importante para poder desarrollar de la manera correcta esta cualidad. Y una de las cualidades que nos va a ayudar a eso, ¿sí? Es el camino de la vergüenza. Ya estudiamos esta midot. Aquellos que quieran revisarla tienen que regresar unas puertas anteriores, unas puertas antes, para estudiar la puerta de la vergüenza, porque la vergüenza es algo bastante importante a trabajar. Si no me equivoco, es la tercera puerta del alma. Ya, hace más de un año que la estudiamos, pero es bueno repasarla. O sea, la recompensa del hombre que se cuida de la envidia y de la codicia es bastante grande. ¿Por qué? La mayoría de las transgresiones, la mayoría de las formas en las que uno va en contra de Dios, comúnmente surgen por la falta de vergüenza. Entonces, la persona debe sentir vergüenza. La persona que desea pecar, entonces siente vergüenza y entonces dice, no, no, mejor no lo hago, ¿no? Entonces, esta parte de la vergüenza que sabemos que es tan importante. ¿Por qué la arrogancia? Que es muy diferente el orgullo a la arrogancia. La arrogancia es el exceso de orgullo. La persona arrogante comúnmente piensa o dice, yo me las puedo todas y yo voy a salir ganando. Mientras que la persona que tiene vergüenza, diferente del arrogante, dice, no, 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 no. O sea, estoy, por ejemplo, a punto de cometer un robo, cometer un asalto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene vergüenza? Dice, no, ¿qué tal si se entera mi mamá, ¿no? ¿Qué tal si se entera mi papá? ¿O qué tal si me graba una cámara y me suben a la televisión? ¡Qué vergüenza! Todos van a saber, todos se van a enterar pues, que estoy robando o que estoy cometiendo un asalto. Y entonces, ¿qué es lo que va a decir? No, que voy a quedar en ridículo, entonces voy a perder mucho más de lo que voy a ganar. O sea, por robarme unos cuantos pesos, por robarle a alguien, qué vergüenza, voy a salir perdiendo más. Eso es lo que pasa con la persona que tiene vergüenza. Entonces, la vergüenza, por eso, nos lleva a poder evitar mucho de la envidia. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la persona es envidiosa o cuando la persona es codiciosa? ¿Eh? En su corazón tiene la envidia y entonces también tiene la codicia. Nadie puede saber si tiene envidia o codicia, sino que él piensa, ¿no? En el pecado, en las transgresiones, y él peca consciente. O sea, cuando hace las transgresiones, sabe que lo que está haciendo está mal. Y eso es lo peor, por lo cual Hashem lo castiga. Porque por eso dice la Torá, nosotros debemos de temer de Dios. O sea, la persona que, que trabaja así, que sabe que lo que está haciendo está mal y aún así no siente vergüenza por ello, o sea, es un desvergonzado, es una persona que está completamente distante del camino de Hashem. Entonces, una persona debe de temer al Creador. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces la persona que le falta vergüenza lo hace porque se está olvidando que Dios la ve en todo momento y entonces no tiene temor del creador, no considera que es algo grave que hace, no tiene ningún tipo de miedo y se siente que en ese momento, o momentos a futuro, que va a salirse con la suya. Entonces ese es el problema del envidioso. El envidioso peca consciente de que está envidiando, sabe que está envidiando y lo hace de manera consciente, ¿de acuerdo? Entonces, es muy, muy complicado el tema, es muy difícil, porque al final y al cabo la persona termina cediendo
a sus deseos. Por lo tanto, había un hombre, ¿sí?, que estaba en la playa, ¿no? Dijo, voy a la playa, voy a sentar a descansar, ¿no? Se sentó en su hamaca y como esas ocasiones que ves que es temporada de vacaciones, el hombre estaba en su hamaca y pasó una amistad que lo conocía, ¿sí? Lo vio descansando ahí en su hamaca, muy relajado. Y el amistad le gritó desde lejos, oye, querido amigo, no te olvides que la flojera es un pecado. Así le gritó. Y el que estaba en la hamaca le contestó y le dijo, gracias, la envidia también. Entonces, cuando nosotros estamos pensando, ¿verdad? En que, mira, el otro esto, el otro aquello, estamos levantando mucho juicio. Cuando vemos que el otro hace algo mal, y luego lo corremos y es que a mí no, es que esto que está haciendo está súper mal. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que hace eso? Vamos a analizar. Dijimos que número uno, se queja, generando ángeles que le van a quitar. Si tiene algún mérito inmerecido, se lo van a quitar, ¿no? Número dos, crea la shonara, porque está hablando mal de otra persona. Y recordemos que la shonara es como matar o asesinar a alguien. La shonara llega al grado incluso de matar, pero no es asesinato normal. Dicen los jajamín, nos explican que es como matar a una persona 3 veces, ¿no? Primero, a la persona que dice la shonara. Segundo, a la persona de la que se habla la shonara, de la que se habla mal. Y tercero, a la persona que está escuchando esas palabras perversas. Entonces, imagínate, de alguna forma también nosotros estamos generando esa negatividad. Pero bueno, al final y al cabo, Hashem puso esta fuerza dentro de nosotros, porque lo que Hashem está esperando es que aprendamos a controlar esta fuerza para poder sacar el beneficio que se encuentra en ella. Por lo tanto, para llegar a este punto, debemos de comprender que la envidia también tiene su lado positivo. Así que hasta aquí hemos hablado de todas las partes negativas de la envidia, pero también hay formas positivas en la que la envidia tiene una cualidad importante. Por lo tanto, si la persona tiene el problema de envidia, lo que puede hacer es utilizarla para su bien, para el beneficio. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué trato de decir? Que a pesar de que la envidia es un atributo muy malo, también se le puede encontrar aspecto positivo dentro de ella. Incluso la envidia se le puede considerar como una de las mejores cualidades. Así que para poderla utilizar bien, debemos nosotros de tomarla para lo que fue hecha. Sí, señores, Hashem creó la envidia para darle un propósito positivo. ¿Cómo es posible que algo así tenga un propósito positivo? Bueno, pues vamos a empezarnos a introducir a eso. Debemos nosotros de entender claramente, ¿verdad? Que la Torah nos explica que esta cualidad de la envidia puede ser como la mejor cualidad cuando uno dirige la envidia. ¿A dónde la dirige uno? Hacia el temor del cielo. Por eso vemos en la Torá que nos dice en el libro de Mishle 23:17, Proverbios 23:17, tu corazón no ha de envidiar a los pecadores, todos los que hacen corrupción y cosas malas, sino que ha de temer de Dios todo el día. Entonces, nuestros jajamim nos están diciendo esto, que entonces la envidia tiene un propósito positivo. Es cuando ellos nos están diciendo a nosotros, una persona que envidia algo positivo puede obtener beneficio. Entonces quiere decir que aquí es a donde se puede aprovechar. Por ejemplo, en el Talmud Babli,
en el tratado de Baba Batra, nos dicen los Jajamim así: la envidia de los escribas aumenta la sabiduría. ¿Qué es un escriba? El escriba o el sofer, así se le dice en hebreo, es una persona que prácticamente su trabajo es dedicarse a escribir rollos de Torah, por ejemplo, verajot, bendiciones, y también hace mesusot, ¿no? Me voy a explicar. Dentro del estudio de los rabinos, dentro de la preparación que, que existe, hay rabinos que se especializan, por ejemplo, en el tema de la alimentación, por ejemplo, el tema de kosher, que si tienes un mashgiach, que por ejemplo en una comunidad se dedican a revisar que el animal haya muerto de la manera adecuada, que cuando vas a un restaurante la comida, si eres judío y es un restaurante judío kosher, que la comida esté preparada conforme a la ley judía, que sea alimento kosher, limpio y puro. Así, por ejemplo, hay rabinos que se dedican, como el shohen, ¿no? Que se dedican a hacer la shejitá, que es, por ejemplo, matar al animal de la manera adecuada para que pueda ser un animal kosher y se pueda consumir. Hay rabinos que se dedican, por ejemplo, al trato o al área de el estudio, de la enseñanza, pero el rabino que se dedica a ser un sofer, son rabinos que se dedican a estudiar, por ejemplo, cómo se escribe, el tamaño de la letra, los espacios entre las letras, qué letra va después de qué, cómo se debe de escribir. Es un tema bastante complejo el ser sofer. Diríamos, es una carrera completa de estudio. Y eso es a lo que se dedican los rabinos que son sofer. Por eso en el Talmud, Baba Batra nos dice que la envidia de los escribas aumenta la sabiduría. Cuando la persona envidia al sofer, que dice, yo quisiera llegar a ese nivel de preparación, a ese nivel de estudio, de escribir de esa manera, entonces la persona, Hashem le manda mucha sabiduría y le ayuda bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es un ejemplo cuando hablamos del sofer, del escriba, pero esto es un ejemplo para decirnos claramente que cuando alguien ve a una persona estudiando, entonces ahí es cuando debería de sentir envidia en el corazón y que ella misma se diga y lo piense. Él estudia todo el día, él se la pasa estudiando, yo también lo voy a hacer, yo quiero ser así, yo quiero ser como esa persona que estudia todo el tiempo, que dedica su tiempo a estudiar y así se dedica a todo lo relacionado con sus leyes. Si es judío, se dedica a las misbot completo, si es benigno, se dedica a sus 7 leyes y a sus buenas cualidades, a sus midot, ¿ok? Pero entonces por eso decíamos, al título de hoy, la envidia o el compañero envidioso, para dar a entender que tú puedes ser cualquiera de estos dos tipos de compañero. Tú puedes envidiar a tu compañero queriendo que no tenga lo que tiene y deseándolo para ti. O tú puedes envidiar de tu compañero la Torah que tiene tu compañero, las cualidades positivas que tiene tu compañero y a esas acciones buenas que aquella persona practica. ¿Ok? O sea, por ejemplo, y esto no solamente aplica al estudio de Torah, no me lo crean, pero en realidad esto también aplica a los malvados. ¿Qué quiere decir? Que si tú llegas, por ejemplo, a ver un malvado que tiene un buen atributo, ¿no? Pues tú puedes decir de ese malvado, a lo mejor es un malvado, le gusta alcoholizarse, pero siempre es bondadoso con todos, es muy amable, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, ¿qué le vas a envidiar tú? ¿Que anda alcoholizado? Claro que no, lo que tú le vas a envidiar a esa persona, ¿de acuerdo? Es que esa persona es bondadosa. Entonces, sí, puedo llegar a envidiar al malvado que tiene un buen atributo, que sienta envidia por ese atributo. ¿Y para qué voy a buscar sentir envidia de ese atributo que tiene bueno? Para que yo también lo tenga, para que yo también lo adquiera.
Entonces, pero algo muy importante, aquel que envidia a su compañero porque se dedica a estudiar Torá, a hacer buenas acciones, y siente envidia por su compañero, pero no piensa así. O sea, aquí está el problema de la envidia. Yo puedo envidiar, por ejemplo, esa persona que hace muchos actos de bondad, mucha sedacá. Y, sí, hace sedacá. Ay, ¿cómo lo envidio? Pero yo no sigo su ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿qué quiere decir? Que yo lo veo, así como él hace, yo también voy a hacerlo, decíamos, pero que piensa uno con envidia, dice, eh, tiene mejores cualidades que yo, ¿sí? Por eso el mundo le tiene más respeto que a mí. Pero entonces pueda la persona llegar a decir, bueno, qué bueno que tiene esas cualidades, ay sí, tiene buenas cualidades, envidiarlas, pero no hacer lo mismo, ¿ok? Entonces, está muy, muy mal esa idea, está muy mal esa opinión, porque nosotros debemos de escuchar a la otra persona y decir, yo lo tengo que hacer. Pero cuando yo digo, bueno, él recibe más respeto que yo, entonces, ¿qué pasa? Que esa persona empieza a hacer cosas para que el otro, para alejarlo al otro de su estudio y confundir su conocimiento de Torah. Entonces, esa es una forma de envidia también. Lo alejo de lo que sabe. Así le pasó. Ay, se volvió el nombre del rabino. Se me olvidó su nombre. Pero así le pasó a un rabino que él iba a estudiar. Aquí, ya me acuerdo que fue Ay, disculpen, se me olvidó el nombre. Eh, no puede ser. Eh, bueno, el rabino tenía un compañero en la yeshiva, los dos iban a estudiar. Entonces, ¿qué pasó? Que su compañero de estudio le decía, ay, los maestros están muy tontos, ¿no? Ellos no saben, porque él y su compañero de estudio eran muy inteligentes en Torah, sabían bastante, eran eruditos desde que eran pequeños. Entonces, como que el compañero le decía, ay, qué aburrida las clases de Torah que nos está dando este maestro, vamos a abandonar. Tú y yo, ¿qué te parece si dejamos de ir a la yeshiva, si dejamos de estudiar? Entonces el compañero le dijo, bueno, está bien, tienes razón. Dejó de ir a la yeshiva, empezó a faltar, ya no fue a estudiar ni nada. Entonces se quedaba en casa, ¿no? Los papás no se habían dado cuenta de eso. Pasó como una semana que él dejó de ir a la yeshiva, o los papás en sus actividades. Iban, regresaban, ellos después de que los hijos era su horario de regresar de la escuela, no se daban cuenta que el hijo no había ido toda la semana. Y entonces un día llega, toca la puerta y era el Rosh Yeshiva, el maestro o el director de la escuela. Tocó la puerta y fue y les dijo, oye papá, mamá, pues ¿qué creen? Estoy muy preocupado por usted, por su hijo. ¿Cómo que está preocupado por nuestro hijo, rabino? Pues si él va, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Algo, ¿no? No dice, pues él no ha ido. Los papás ahí se enteran, ¿cómo que no ha ido? No, no, va una semana sin ir a la escuela. Y entonces le dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que no quiera ir a la escuela? Entonces ya habló el rabino con él, el Rosh Yeshiva, y los papás estuvieron ahí con él, se sentaron a hablar. Oye, pero ¿por qué no quieres ir? No, es que lo que enseñan es muy aburrido, no es para mí, ya eso ya se quedó en el pasado, es muy, no me interesa, hay cosas más, es mejor que yo me quede a estudiar en casa y así, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? O sea, dice el rabino, ¿cómo? O sea, ¿de dónde sacó estas ideas? Él no piensa así, ¿no? ¿De dónde vino? ¿No? Entre pláticas con cariño, con amor, bueno, se descubrió que el amigo fue el que le había dicho que debían de dejar de ir a la escuela. Y entonces el rabino le dijo, pero ¿cómo? ¿Tu amigo te dijo? Sí, sí, él y yo ya decidimos los dos, porque yo lo quiero mucho y él me quiere también, que ya no vamos a ir a la escuela. Cuenta la historia que el rabino le dijo, pero ¿cómo? Dice, o sea, él te engañó porque él te dice que no vayas a la escuela, pero él sí está yendo. No, como cree que es mi amigo, fueron.
Lo llevó a la yeshiva y que resulta que su compañero estaba yendo a clases. O sea, ¿qué quiere decir? Que le tuvo tanta envidia de su conocimiento de Torah, su compañero lo vio que él sabía más que él, y entonces le dijo, ya no, ya lo engañó diciendo, ya no vayamos a la escuela, que son tonterías, y mientras él dejó de ir a la escuela, el otro sí seguía yendo, y así dijo, así yo le gano su lugar, y así yo tomo su lugar. Este tipo de envidia es un mal enfermizo. Y delante de Hashem, esa persona se le considera una persona pecadora e incitadora al pecado. O sea, no solamente que está cometiendo un pecado de envidiar a la persona, sino que está tratando de hacer que la otra persona se aleje del buen camino de Hashem. Y hay muchas maneras en las que nosotros podemos tener envidia. Podemos, por ejemplo, a nuestros compañeros agarrar y decirles, no, es que mejor yo lo hago porque tú te vaya a salir mal o no esté muy bien, pero no por el sentido de quererle ayudar para apoyarle en hacerlo, sino para que lo deje de hacer y con eso no permitirle la oportunidad de aprender y de mejorar en sus habilidades. Esto se puede dar de muchas maneras y de muchas formas. Y debemos de tener cuidado, porque una persona que hace esto es socio del Yetzer Hara. Y dice la Torá que una persona que aleja a otra persona del estudio de la Torá o que la aleja de ayudar, de apoyar, de hacer actos de bondad, no tiene parte en el mundo venidero. Ahora nos toca a nosotros elegir, nos toca decidir si queremos ser el tipo de compañeros que envidia al otro compañero para hacer lo mismo que él o que envidia al otro compañero para quitarle lo que tiene. Que Hashem Yisbaraj nos lleve por el camino de justicia y de verdad. Que podamos aceptar que somos envidiosos en ciertas cosas, que corrijamos esa envidia de la forma positiva. Y si esa envidia está generada a través de algo malvado y perverso, que se salga de nuestros corazones, para que así podamos nosotros crecer en la Torá y servir al Creador con todo nuestro corazón. Vamos a dejar hasta aquí clase, ¿verdad? Para dar espacio a sus preguntas. Así que ya dejamos de grabar acá, ya quitamos las diapositivas para que no sirvan de distracción, ¿verdad? Y bueno, podamos revisar, ¿sí? Cuáles son los pendientes. Listo. Ahora sí, ya. Tenemos 5 minutos más, si alguien tiene preguntas, ¿ok? O dudas. O sea, que me van a decir que no hay ningún envidioso, que no haya envidiado nada. Yo sí he envidiado. Yo sí he envidiado, claro que sí. De niño. Sí, claro que sí. Yo he cometido el acto de la envidia. Cuando era más joven llegué a envidiar cosas que los demás tenían y que yo no tenía. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era joven, yo lo llegué a vivir, que en estas fechas en enero, pues aquí en México acostumbran eso famoso de Día de Reyes, ¿no? Entonces a mis compañeros les compraban juguetes, pues a nosotros no, porque nosotros no celebrábamos Reyes, ¿no? O sea, mi familia jamás celebró ese tipo de festividades, o sea, mi familia jamás ha celebrado Navidad, ni Reyes, ni esas cosas. Entonces, te veías a los niños con juguetes y decías, pero yo, ¿por qué no lo puedo tener, no? Hasta que una vez platicamos con papá, le dijimos, ¿sabes qué, papá? Es que nosotros queremos tener juguetes, no por los reyes ni por esas festividades. También nosotros queremos poder disfrutar de juguetes. Y entonces, bueno, papá pidió consejo y bueno, ya. Recuerdo que nos compró ya uno que otro juguetito y ya después de tenerlos te diste cuenta que no era algo así, que antes lo veías como muy importante y después te das cuenta que no era tan importante como creías. Que a veces uno tiene que vivirlo para, para vivir esa situación, ¿no? Yo les comparto una anécdota personal, ¿verdad?
que así yo lo he vivido, ¿no? Pero en el lado positivo, yo sí he envidiado bastante, por ejemplo, en el sentido de que, ay, cómo envidia a tal persona que habla tan bien, que ha aprendido a hablar de manera tan adecuada y trato de aprender de esa persona a ser así. También he tenido personas a las que amo mucho, que las he visto cómo han ayudado a otras personas y de una manera tan hermosa que yo digo, yo quiero ser así. Ese yo quiero ser también. ¿Sí? Dice mi hija Libby, ese soy. ¿Cómo dice? Soy ese. Ajá, soy ese, soy ese. Adelante, quieren. Su nombre, gracias. Pero, o sea, estoy entendiendo bien que hay una envidia positiva, o más bien sería eso admiración y no se le podría llamar envidia. Claro que sí, sí, pero nace de la envidia. O sea, nace de esta parte del alma. ¿Ves? Cuando hablamos de esa admiración, estamos hablando que es una envidia positiva. O sea, es el objetivo, que la persona logre ver. Pero cuando es envidia positiva, volvemos a repetir, que hay dos formas, ¿no? Una forma en la que yo eh, envidio a la otra persona, pero quiero quitarle lo que tiene, ¿no? Que no lo posea. Y la otra, que esa es negativa. Y la positiva es cuando decimos, yo envidio que, por ejemplo, reza 3 horas al día. Ahora yo me voy a esforzar para rezar 3 horas al día también, igual que esa persona. Entonces el jajamim que nace igual de la envidia, de ahí nace, pero es positivo. O sea, eso es bueno. O sea, vas a envidia lo positivo de la persona, pero tienes que llegar a la acción de tratar de ser igual que ella. Si la persona no llega a la acción de tratar de ser igual que la otra persona, entonces se vuelve una envidia negativa. ¿Sí, quiere? ¿Vamos bien? Ok, sí, gracias. Excelente, es muy, muy bueno. O sea, digamos, es un sinónimo para que se entienda. Alberto, adelante. Y nada más dos comentarios rápidos. Adelante. Bueno, el primero, lo que pasa que, por ejemplo, en mi caso, cuando tenía menos de, no sé, 7, 8 años, pues sí, la situación de mi familia no era tan buena, pero sin embargo, sí, en esas fechas de Reyes, o así, pues sí, ahí en la vecindad donde vivía, pues sí, había gente que, pues todo el mundo más o menos tenía esas ideas, y pues sí, les llegaban cosas, pues bonitas y todo. Y a mí, me decían, oye, mira, mira, qué bonito. El detalle era mm, vamos, yo, a mí con en cierta manera no me daba tanta envidia, sino más bien la envidia me la fomentaron otras personas, porque decían, oye, ¿qué no te da envidia? Mira, a él sí le trajeron. Y es que es lo malo que utilizan Ya, las cosas ese es de, tu punto. mira, él se portó bien, por eso a él le, este, Sí, le sí, dieron, cuando otros te provocan a envidiar, ¿no? sí, Como decíamos, exactamente, eso es una sí, perversión. Eso es una perversión pero, que provoca al otro a hacer un pecado, ¿no? sí, pero mi respuesta siempre era, le digo, pero pues yo no tengo por qué envidiarlo, le digo, aparte, bueno, tú dices envidia, pero a ellos lo están engañando, los reyes no existen, son sus papás, yo los vi cuando compraron todas las cosas. Sí, Es claro, o en el otro caso, no, mira, él tiene esto, tú no lo tienes, ja, 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 no, ay, no te da pena, ay, qué tristeza, mira, tú estás mal y el otro está bien, ¿no? O sea, eso, sí, cuando hacen esa expresión, ese tipo de expresión las personas están cometiendo un grave pecado porque están incitando a la otra persona a pecar, ¿se entiende? Igual que otra persona que llega con otra y le dice, oye, ¿qué chismecito me tienes, eh? Oh, vamos a chismorrear porque, a ver, dime qué chisme hay. ¿Se entiende? sí, ¿Qué pasó sí, ahí? y Sí, ¿qué y pasó? ¿No? O sea, está incitando al otro a... Imagínate, ujú, el otro está luchando por dejar el chisme a lo mejor, ya no quiere hacer la llorona. Y llega el otro y esta empieza a temblar y, ay, ¿cómo le digo? Ay, no, 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 no. Entonces, no, lo ponen angustia por querer desear el pecado. Entonces, eso está mal. No hay que no, invitar al otro a que desee algo, que como decías tú, a lo mejor yo no lo tenía y el otro viene y me incita. Qué buen comentario, Alberto.
¿ok? Eso es lo que estamos tratando de decir que no debemos de hacer, ¿ok? Y el otro comentario igual muy breve, por ejemplo, en cuestión de mi trabajo, bueno, desafortunadamente es de los trabajos más elitistas que realmente conocí. Bueno, entonces siempre nadie ayudaba a nadie, todo el mundo trata de hacer caer a los demás, que cualquier error fuera de la empresa. Entonces, bueno, llegó un momento en que pues ya con la experiencia uno va aprendiendo y va aprendiendo. Y en un momento dado me querían a mí hacer lo contrario. Me decían, oye, enséñales. Sí. Digo, nada más, ¿sabes qué? Déjame, me organizo, yo les doy un plan para que sea tal hora y los asesoro sin problema. Me decían, oye, pero tú no eres envidioso. Le digo, no, yo no soy envidioso. Y ahí va la clásica que siempre me decían, ay, pues yo quiero ser como tú. Y yo de inmediato le digo, pero ¿para qué quieres ser como yo? Si tú puedes ser mejor. Digo, nada más es cuestión que te dediques y ya, eso Sí, es todo. No hay sí, ciencia. sí. Sí, está bien, está bien. Siempre hay que impulsar a los otros a que vean que pueden llegar a algo mejor. También está bien, o sea, otra forma de contestar es agradecer, ¿no? Es agradecer, ¿no? Muchas gracias, gracias por decir eso, ¿no? Me halaga, ¿no? O sea, primero yo recomiendo siempre cuando alguien te dé un halago que agradezcas, muchas gracias, y después que lo impulses, ¿no? Porque si igual uno no agradece el halago, puede llegarse a pensar que como un insulto, ¿no? La persona que te está halagando, pero hay que evitar, tratar de que no se vaya a sentir ofendido, ¿no? Es una opinión, ¿no? Respecto de cómo uno pudiera mejorar, ¿no? Para que sea de más bendición. Excelente, Alberto, excelente comentario. Muchas gracias, More. No, no, gracias a ti, de verdad, en serio, muy atinado, muy acertado. Claudia, adelante. Muy buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo se le puede llamar a una persona? No sé si sea esto envidia, me dice usted si es o no, pero digamos yo tengo una idea, porque siempre me ha pasado, algunas veces me ha pasado mucho eso, de que tal vez yo tengo una idea de algo, la comento con tal persona, por ejemplo, en un grupo de trabajo, y se les crea buena idea, pero vienen y no me la toman en cuenta, sino la agarran y pues luego la ponen la muestran, hacen ese trabajo que tal vez yo di esa idea. Qué buena opinión. Sí. Y entonces vienen y luego dicen, esa fue mi idea, eso yo lo hice. Y se queda uno con la boca abierta y dice, pero esto yo lo dije. O sea, no, ¿qué será eso, maestro? La usurpadora, decía aquí la telenovela. Sí, es usurpar, es tomar algo. Se le llama a eso plagio. No sé si lo han escuchado antes. ¿Ya? ¿Sí, no? Sí, More. ¿Sí han escuchado? No, yo no lo había escuchado. Plagio. Sí, así se le dice. El plagio comúnmente lo utilizamos para dar a entender que tomas una copia total o parcial no autorizada de algo ajeno, ¿no? Por ejemplo, de una obra, puede ser, por ejemplo, de un folleto, de una impresión, de un escrito, de un informe, de una conferencia, de artículos de revistas, artículos de prensa, una composición de música, ¿sí me entienden? Una obra teatral o de cine, una escultura. O sea, que tomas esa idea y después tú lo que haces, copias esa idea para representarla como si fuera propia. Eso es un plagio. ¿Entiendes? O sea, yo tomo una idea y la presento como si fuese mía. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y el plagio es una especie de robo. Lo que esa persona está haciendo es robar. Así se le llama. Está cometiendo una vera de robar. Y claro que sí, dentro de las leyes no ágidas está prohibido hacer eso. ¿Okay? Por eso
Por eso a mí me pasa, no sé si ustedes lo sepan, que hay personas que llegan conmigo y que nos dicen, compártanos tal libro de Rabino Shalom Arush, ¿no? El libro del Jardín de la Fe, o el libro de paz en el hogar, y así, ¿me entienden? Compártanlo, ¿no? Entonces, a ver, momento, o sea, ¿el libro existe en PDF? Sí, claro que sí. Pero pregunto yo, ¿nosotros lo podemos distribuir simplemente porque, es que es algo bueno, hay que distribuirlo? ¿Sí me entienden? No, ¿Por qué no? porque es un robo, porque no está liberado como para Exacto. compartirlo. Tiene derechos de autor. Sí, Y el autor puede ser que esté ganando económicamente, por ejemplo, en Breslau, a lo mejor el rabino Shalom Arush toma ese dinero para ayudar a familias, para ayudarse y otras familias. Entonces, ¿qué hace la persona? Distribuye el material. ¿Y qué pasó al distribuirlo? Que ya no compraron los libros en vivo, ¿me entiendes? Y eso genera que están robando, ¿no? Entonces, ¿se puede distribuir? Yo digo que depende, ¿no? ¿A quién le tienes que pedir permiso para distribuirlo, no? O sea, hay gente que a mí me habla y me dice a mí, me dicen, More, ¿puedo distribuir este libro? Yo digo, no sé si tienes autorización. O sea, me preguntas a mí, yo no soy el dueño intelectual de esa información, ¿sí me entienden? Yo no soy el dueño de eso. A quien le tienes que preguntar es al dueño de eso, ¿no? A mí me toca que trabajo, por ejemplo, con Rabino Rubén, y me dicen, oiga, tal libro, en PDF, ¿lo podemos distribuir? Les digo, pregúntenle al Rabino Rubén, que él se encargue de revisar si es posible la distribución gratuita de ese material. Si él les da la autorización, distribúyenlo. ¿Y saben qué? Yo evito hacer eso. Evito hacer eso porque no es que uno no pueda, ¿me entienden? No es que a lo mejor uno no pueda hablar al rabino Sharmarush, al rabino Rubén, decir, me da la autorización. A lo mejor de buena manera te voy a decir que sí, ¿no? Pero yo evito hacer eso porque aún, a pesar de que queremos ayudar a la gente, ¿por qué no hacerlo de la manera correcta, la manera más honesta y honrada posible? Yo lo recomiendo más, mejor decir a la persona, pídelo, y así tú haces una tzedakah, Hashem te bendice con dinero, y aparte de que ayudas a Breslev, a los rabinos, pues recibes una bendición a través de ese material. Pero la gente no quiere eso. O sea, la gente quiere gratis. Quieren gratis, quieren que se los regalen. Y no quieren invertir. Y quieren escuchar a los rabinos sin hacerse de acá. Quieren entrar a clases en línea y en vivo y en todo, pero no quieren pagar dinero, no quieren que nada les cueste, todo lo quieren gratis. Y siempre se andan quejando, es que no me alcanza. Sí lo quiero, pero no me alcanza. Es que no lo valoras. Cuando tú lo valoras, agarras y dices, pues voy a apartar dinero, lo tengo que tener. Porque es que ese es el valor que tiene para mí. Yo siempre, esa es mi opinión personal. Y lamento mucho, Claudia, que te hayan, tal vez si te hicieron algo así, pues te plagiaron tu idea. Pero eso fue lo que sucedió, te robaron. Sí, se adelantan. Por ejemplo, una vez hice un trabajo de un video y había propuesto la idea y se adelantaron haciéndolo. Se adelantó esa personita a adelantarlo, a hacerlo. Sí. Y así me ha pasado, no solo con videos, sino con otras cosas. Bueno, Y se adelantan, pero para cuando uno da la idea no aceptan. Eso es lo raro, porque no lo aceptan y después lo hacen ellos y para como halagarse ellos que ellos lo hicieron. Y eso es lo que a mí no me parece bien. Por eso les decía si era envidia o qué. Y está mal. O sea, está mal lo que está haciendo esa persona. O sea, aquí quiero aclarar que el que sea una persona judía o Benei Noach no la exenta de hacer cosas que están mal, ¿me entienden? O sea, creo que todo lo contrario, hay que ser más cuidadosos, ¿no? Pero todavía somos seres humanos que nos podemos llegar a equivocar con esas cosas, ¿se me entiende? ¿Cuántas ideas personales yo les puedo platicar? Si yo les platicara cuántas ideas yo he dado, proyectos que yo he comentado a personas de confianza y que han salido por allá, que lo implementaron y tomaron tus ideas y las plagiaron. Yo he sido víctima de plagio, creo que bastantes ocasiones, pero yo trato de verlo de manera positiva. Yo digo, bueno, Hashem, si está funcionando y si funcionó, bueno, ya que importa si el otro recibe honores, el chiste es que sirva, ¿no? Que funcione. Pero yo entiendo a Claudia porque es algo bastante doloroso, ¿no?
y bastante triste cuando te lo hacen, dices, ay, se siente muy mal, la verdad se siente muy mal, pero bueno, es parte de ese proceso. Lo que sí puedo decir a Claudia, si le hicieron algo así, es que Hashem ve todo y todo lo juzga, ¿me entiendes? Y que ese tipo de acción no va a pasar desapercibida por Dios, ¿me entiendes? O sea, claro de que Hashem va a hacer justicia, la va a hacer. Y preferible que esa persona sea en esta vida, que se arrepienta y que pida disculpas y que trate de rectificar su error. Y si no, pues bueno, ya que Hashem la juzgue, ¿no? Es lo que te puedo decir, ¿no? Sí, también otra cosa que me pasó también, me quedé muy admirada después de saber la verdad, que alguien con un chisme me dijo, no, fíjate que esto y esto y esto para que yo me decepcionara y me saliera de un grupo. Y pues me salí, pero después con el tiempo yo no lo tomé así, ¿verdad? Como que era una envidia o algo así, no pensé que fuera mentira lo que me estaban diciendo, pero Sí, con el tiempo lo supe cómo son las cosas, con lo que acaba de decir usted, Hashem se encarga. Con los sí, años, o sea, con el tiempo yo supe que no era así y me quedé así como en shock, dije, pero me dijeron esto y esto, no, no fue así. sí, sí, ahí es lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? Puede ser que te lo hayan dicho por envidia, como decía yo, puede ser que alguien te lo haga para que tú tomes una acción que le beneficie a la otra persona, ¿sí me entiendes? Todas esas cosas están prohibidas. Quiero aclarar aquí abiertamente a todos que ese tipo de acciones no son toleradas por Hashem. Yo no las trato de que no se promuevan en la comunidad y trato que la gente no haga ese tipo de cosas, pero cuando llegan a suceder, pues de una vez, como lo dije al final de la clase, toda persona que haga esto, su paga es que no tendrá partida en el mundo por venir, o sea, no va a poder disponer del mundo por venir, se queda exento de la vida del mundo por venir. Así que ese es un tema bastante delicado. O sea, no hay que tomarlo a la ligera, es algo bastante grave y serio lo que estamos hablando en el tema de la envidia. ¿Okay? Entonces, gracias, Claudia. Excelente aportación, bastante oportuna, bastante oportuna. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. No sé si es Alba o Maru, quien tiene la mano levantada. Alba, Adelante, salud. Alba. Maru ya se nos fue a descansar, creo que hora de retirarse. Adelante, Alba. Sí, yo en varias oportunidades tuve lo que ustedes comentaban. Yo estaba en un puesto de trabajo y entonces habían personas que, que querían mi puesto y, y en especial muchas personas que eran, pues, que querían ese puesto para que pensaban que ahí no se hacía nada, pero se hacía de todo. Entonces, muchos envidiaron ese puesto y mm, le doy gracias a Shem porque yo siempre pues me encomendaba a él y le pedía mucho a él mi camino, todo lo que yo hiciera y él era el que me ayudaba y yo doy la gloria y la honra era para él. Y, y fueron 5 personas que quisieron ese puesto de trabajo y ninguno dio pie con bola, pues como dicen por ahí. Y pues le doy gracias a Shem porque él era el que hacía las cosas también y que me daba las fuerzas, me daba de una u otra manera, me enseñaba, me daba como los tips para seguir adelante. Entonces, la verdad, no necesitaba en mi caso envidiar, pero sí sentía mucha envidia de las personas. Eh, y eso es como dicen un adagio que como que es mejor que lo envidien a uno que no envidiar, es mejor. Y vi muchos resultados en cuanto a que como que uno a veces se ganan enemigos también por eso, porque uno es como muy proactivo, muy esto, pero uno como va encaminado en las cosas de Hashem, entonces él es el que le ayuda a uno. Tuve otra oportunidad en la que otra persona quería pues el conocimiento que yo tenía y ella me compró prácticamente porque me regaló en esa época una pulserita. Entonces, pero ella pensaba que yo le iba a decir
cómo se hacían todas las cosas, la verdad no fue por envidia ni por no ayudarle o por no esto, sino que ahí estaba mi responsabilidad era de mi trabajo. Yo tenía muchas actividades que tenía que hacer y no podía quedarme a sentar a explicarle y habían cosas básicas, ¿no? De poder aprender y enseñar. Sí. Y yo ya no Eh, podía, digamos, eso era como una carencia, ¿no? Entonces yo no podía sentarme a explicarle puntualmente, sino yo le decía, mira, acá están todos los libros, estudia, revisa, cualquier cosa que tú necesites, con mucho gusto yo te aviso, y esto, pero la persona no quería eso, quería era que yo le dijera punto a punto, y así uno no puede, y eso no es envidia tampoco. Entonces quiero que me expliques si eh, hice bien o no. More, gracias. no, Baruch Hashem, excelente comentario. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. O sea, mire, quiero ser muy honesto. Las intenciones del corazón, lo que realmente la persona está haciendo desde dentro de ella, Hashem sí lo ve. O sea, que fuera de nosotros, todos nosotros, o sea, no lo digo por lo que Alba acaba de decir, sino lo digo generalmente, ¿ok? Que es bastante oportuno el comentario para explicar esto, ¿ok? Todos nosotros podemos vernos enfrente de todos como que lo hacemos por Dios, ¿me entienden? Como que lo hacemos por Hashem. ¿Quién realmente sabe que lo hacemos para Hashem? Solamente el Creador, ¿me entienden? ¿Ya? Y claro, todos los seres celestiales que pueden ver esas cosas también, ¿no? Porque llevan esos mensajes, ¿ya? Pero fuera de eso, nadie más, ¿no? Entonces, ya aquí depende de nosotros. O sea, yo digo, por ejemplo, en el caso de determinar si hice una acción correcta, yo debo de entender mi intención de esa acción. O sea, no me debo de engañar. Si mi intención fue correcta, mi acción es correcta, ¿me entiendes? Si mi intención no es correcta, así enfrente de todos me pueda ver que lo hago bien, no lo va a hacer. ¿Listo? Entonces eso que quede muy claro. La intención cuenta bastante. Se acabó el tiempo. Rocío levantó la mano. No sé si ya se nos acabó el tiempo. Ya, sí. Si hay preguntas, sean breves, directos. Si no, nos vamos. Todos los comentarios muy asertivos hoy. Los felicito bastante porque quiere decir que sí están poniendo bastante atención y que sí están viendo cómo solucionar ciertos de estos detalles de la envidia, ya que es un tema complicado. Estoy seguro que todos al ver el título de la clase, de seguro pensaron, ¿quién será el compañero envidioso? A lo mejor el Moreno nos dice. Pero estoy hablando de nosotros mismos, ¿no? Que si somos envidiosos, ¿de qué manera lo vamos a hacer? ¿No? ¿La positiva o la negativa? Alberto, nos vamos contigo. Si es pregunta breve, rápido, si no, nos vamos. Sí, claro. Por ejemplo, respecto a lo del plagio, por ejemplo, para titularse, uno hace su trabajo, investiga y todo. Para que no sea plagio, si utilizo algo de alguien, yo tengo que poner las clásicas comillas y poner la cita. Lo obtuve de tal parte, y ya. Mi pregunta es si esto es válido así en la Torah. Bueno, Así es. ¿qué pasa? Que O sea, en la Torah eso no se debe hacer. Se darán cuenta que yo todas las clases que voy diciendo voy citando. Voy por eso, citando o sea, libros, voy citando textos, voy citando comentarios. ¿Sí me entienden? Evito mucho dar clases que no tengan cita, ¿me entienden? Siempre trato de citar la fuente, de dónde viene la fuente, ¿me entienden? O sea, eso es lo que está diciendo Alberto, es importante. Por eso les decía que luego la persona puede agarrar, decir alguna frase, pero como propia y pues no, está plagiada, ¿no? Es mentir. Ahorita en Colombia se dio eso, no sé, Alba, si te enteraste de una colombiana que mintió, de que ayudó en la participación de hacer una película japonesa de animación, de dibujos animados, y pues que le cayó la realidad de que no la hacía. Y digo que ella hizo no sé cuántas
y que era hasta mera amiga del productor y director de la película. No vieron la noticia, una chica colombiana y que trabajaba en un estudio de animación, lo dijo. Bueno, no me van a creer cómo terminó la historia. Y la chica dijo una mentira, dijo que ella había ayudado en una película de este estudio, se llama el estudio Ghibli y algo así, Ghibli, de Japón, ya me estoy acordando. A donde ella dijo que había hecho como 15 minutos de la película, lo cual estamos hablando en trabajo de materiales algo monstruoso y colosal. Y entonces se volvió famosa en Colombia. Le hicieron una entrevista de su propia empresa donde trabajaba su jefe y salió en internet y empezó a decir, no solo eso, empezó a dar conferencias de que ella había hecho eso. ¿Qué creen que sucedió? Que cuando la película se estrenó y salieron los créditos, ¿no?, de quién había colaborado, pues nunca apareció su nombre. Y entonces la gente preguntó en Japón si había tenido participación. No, pues que no. ¿Qué creen que terminó la historia? La chica se tuvo que salir de las redes, tuvo que disculparse por todas las mentiras que había dicho, todas las conferencias que había dado, las que había ganado dinero, y la empresa a la que trabajaba la terminó corriendo. O sea, la chica terminó, diríamos que si ella tenía una carrera en esto, su carrera se acabó por haber mentido, por haber dicho estas mentiras. Entonces, ¿sí me entienden? O sea, el plagio tiene su paga, ¿me entienden? Hay que ser muy cuidadosos con no mentir, con no hacer plagio y con no envidiar, ¿ok? Nos vamos. Se acabó, porque aquí en vivo igual ya. Gracias, Morel. Cansados. Gracias a todos por habernos acompañado. Los dejo descansar. Y bendiciones, todo lo bueno. Los esperamos mañana. Estudio de la Parashá, Kabbalah Shabbat. Que tengan un dulce descanso. Y desde este momento les voy diciendo Shabbat, Shalom, Ubeborah. Que tengan un feliz séptimo. Todos. Laila para todos. El séptimo, gracias, Morel. Gracias, feliz noche. Shalom. Laila, todo.